Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por su reunión. Hoy vamos a tener una reunión de inversiones un poco corta. Como ustedes saben, hoy es 4 de julio, es feriado en Estados Unidos y bueno, no hay movimiento en el mercado. Lo que vamos a hacer hoy, no vamos a hacer entradas porque no hay volumen en ninguno de los mercados, pero lo que sí vamos a hacer es hacer análisis porque a partir del día de mañana va a haber movimientos bastante interesantes, ¿sí? Entonces vamos a hacer una pequeña retroalimentación, ver cómo funcionan estos análisis de inversión y en función de eso vamos a tomar decisiones que nos van a permitir generar rentabilidad o ganancia desde el día de mañana, ¿ok? Bien, pero antes de eso, pues vamos a repasar brevemente lo que nos depara el calendario económico el día de hoy y el día de mañana, que básicamente van a ser los pilares importantes de estas noticias. Como ustedes saben, lo primero que nosotros debemos hacer es abrir nuestro calendario económico. Ustedes pueden hacerlo a través de investing.com o Forex Factory. Es exactamente igual. Y nos vamos a la sección de económico. Bueno, como les había mencionado con anterioridad, si nosotros nos vamos a festivo, aquí nosotros vamos a tener que hoy había feriado en Estados Unidos, ¿no? Por el Día de la Independencia. Eso implica que básicamente todo el mercado, hoy seguramente ustedes habrán visto que no hay volumen y eso se debe a los feriados que acontecen, ¿no? Bueno, nos vamos donde dice calendario económico y vamos a ver, vamos, las en las pocas noticias que hay ahora, pero más que todo lo que nos interesa es las noticias de mañana, eso va a ser más interesante aún. Nos vamos a nuestro horario de inversión, como ustedes saben es el GMT-5 y en función de eso vamos a trabajar. Bueno. Primera instancia, hoy que estamos el día lunes, pues en efecto tuvimos noticias que pueden ser relevantes en el mercado, pero debido a que no existe un feriado como tal, pues no van a ver, no va a haber el volumen esperado, ¿ok? Entonces, en ese sentido, hoy no vamos a operar, ¿sí? Nos vamos a quedar, si lo hacemos, corremos el riesgo de quedarnos estancados en el mercado y esa básicamente no es la idea. Entonces, una vez mencionado esto, que las noticias como tal no las vamos a tomar en cuenta, la que sí mañana vamos a ver las noticias del día martes, porque esas sí van a implicar noticias muy importantes. ¿Sí? Siendo esto la noticia más relevante, que seguramente va a haber un efecto económico desde básicamente la medianoche, va a ser esta de acá. Como ustedes saben, la decisión de tipos de interés es una decisión que todos los países del mundo ya están optando debido a los altos costos de la inflación y al estancamiento. A los costos de la inflación se está generando estos tipos de interés. Entonces, ustedes van a ver que muchas noticias o muchos mercados básicamente se vinculan en ese sentido. ¿Ok? Entonces, una especial atención en observar básicamente que el mercado puede ocasionar un incremento del tipo de interés y esto implicaría que esta divisa como tal, lógicamente tenga un valor alcista en el tiempo. ¿Ok? ¿Cuándo se va a ejecutar esta noticia? A las 11:30. Básicamente no vamos a poder operar porque ya es cerca de la medianoche. Sin embargo, es de llegar a ver que esta noticia salga positiva, que lo ideal en este caso es que el movimiento del mercado pues aumente. Lo que podríamos encontrar nosotros es que la divisa como tal se aprecie sobre los demás pares. Y esos demás pares básicamente lo vamos a encontrar en las sesiones europeas. ¿Sí? Es decir, a partir de las 2, 3 de la mañana hasta las 11 podemos encontrar fuertes valoraciones. Entonces, mañana vamos a encontrar buenas entradas. De todas formas, para evaluar este fundamental, que es el más importante, ya saben que nosotros utilizamos no solo investing.com, sino utilizamos Trading Economics, que nos permite generar o saber hacia dónde se puede encontrar el movimiento fundamental. Entonces ponemos Trading Economics, es la página que nosotros vamos a utilizar, y nos vamos básicamente a Australia, ¿no? Aquí está Australia, y nos vamos a tipos de interés. Bien, nos vamos en este caso a Australia, y nos vamos a tipos de interés. Y aquí pues no es nada más ni nada menos que, bueno, primero observar la curva de tipos de interés que ha venido decayendo desde muchos años.
se ha estancado y ahorita tenemos una recuperación que en todos los países del mundo está teniendo fuertes repercusiones. Entonces, nos vamos a forecast o a pronósticos y ustedes aquí pueden encontrar que en efecto se espera que se ejerza un movimiento en este porcentaje, ¿no? Según las expectativas. Sin embargo, el modelo econométrico que nos mencionan, como ustedes pueden ver, es de un crecimiento total en tipos de interés. Todo esto debido a al segmento económico de inflación que estamos viviendo, ¿ok? Entonces, den por hecho que el tipo de interés en Australia se va a remontar y va a tener un fuerte crecimiento. Tengan por hecho eso. Bien, de todas formas, como les menciono, debido a que hay bajo volumen en Estados Unidos, no son horarios de apertura, no vamos a ingresar en una operación. Sí, sería algo irresponsable de nuestra parte hacerlo. Pero es importante saber que desde mañana podremos encontrar unos buenos movimientos en estas divisas. En otras palabras, si nosotros estamos en una divisa como el dólar australiano contra el dólar americano, esta divisa implicaría o el movimiento de tipo de interés que la gráfica suba o que tenga un movimiento a la alza. ¿Sí? Entonces, especial atención. Nos vamos al horario del día de mañana, que eso es decir que va a generar bastantes repercusiones desde la mañana, ¿no? Entonces, para segmentarlo, vamos a poner las noticias de impacto medio y impacto alto, ¿no? Para tener una mejor segmentación. Listo. Bien, como ustedes pueden ver, básicamente empezamos con los datos de los PMIs. Entonces, para las personas que no recuerdan la explicación de la semana pasada, nos ahondamos básicamente en todo esto de los PMIs, sobre qué es un PMI, cómo funciona en la economía y por qué tenemos que tomarlos en cuenta. Entonces, mañana es un día de PMIs, un día de que nos podrá indicar si es que el crecimiento empresarial pues, llega a estar comprometido o no. Y eso podría implicar que el S&P en el futuro tienda a caer o tienda a subir. ¿Sí? Mañana desde la madrugada tenemos datos de los PMIs. En Estados Unidos también vamos a ver qué podemos encontrar. Y como ustedes pueden observar, no hay noticias con tanta fuerza. ¿Qué implica esto? Que va a ser movimientos técnicos. Entonces, al no tener noticias con tanta fuerza, tanta premura, estos movimientos técnicos van a ser de fácil composición. ¿Qué implica que sean de fácil composición? Que el mercado de valores se los puede identificar de buena forma. Mañana podemos operar en ese sentido. ¿Ok? Entonces, día martes o el día de mañana, movimientos técnicos. Movimientos técnicos implica que el mercado de valores va a estar de alguna manera fácilmente tradeado. Y noticia hoy en la noche, casi a la medianoche, tipos de interés de Australia, que podría ocasionar una fuerte valoración de todas las divisas austriacas. Entonces, una vez dicho eso, que ya sabemos el aspecto fundamental del día de hoy y del día de mañana, lo que vamos a hacer básicamente es encontrar puntos de entrada, ¿sí? Bueno, más que puntos de entrada, diagnósticos, porque un punto de entrada no podemos hacerlo ahorita. Entonces, vamos a un diagnóstico, nos vamos a la plataforma de XM y lo primero que vamos a observar es el petróleo, que es el segmento que hemos estado conversando el día de la anterior semana. Entonces, en el largo plazo, ustedes saben, lo primero que tenemos que hacer es verificar que el movimiento del crudo tenga un movimiento alcista, ¿sí? Este movimiento alcista, a su vez, también ha tenido un movimiento semanal, como ustedes pueden observar, y este movimiento semanal ha venido oscilándose en estos rangos, ¿sí? Ustedes como inversionistas, es bastante sencillo mencionar los rangos a la alza y a la baja. En ese sentido, no habría complicaciones. Adicional a esto, como podemos ver, nos dio una buena entrada estocástico y los volúmenes también fueron positivos. Sin embargo, últimamente dio una valoración, ya vamos a verlo esto, pero es una valoración que no ha venido acompañando de volumen. Es decir, hay transacciones muy pequeñitas que básicamente hacen que el mercado pues no genere el movimiento que estamos esperando. Vamos al gráfico de 1 para quitar la herramienta Fibonacci para trabajar en ese sentido. Y bien, ¿qué estamos observando? Pues un movimiento de mercado que funciona así. Impulso, retroceso, quiso hacer un nuevo impulso, el mercado está subiendo nuevamente, ¿sí? Pero el movimiento de suba, como les anticipé con anterioridad, tiene volúmenes de compra muy bajos. Estos volúmenes de compra se deben a dos cosas. La primera, no hay mercado americano.
Obviamente no va a haber transacciones. No va a haber tantas transacciones, porque de haber existe. Primero. Segundo punto. Estas compras son pequeñas porque este movimiento en compra no va a perdurar en el tiempo. Es decir, probablemente encontramos un crudo al nivel de acá, que es el nivel que estamos esperando. Bien. Una vez dicho eso, una vez mencionado esto, ahora sí vamos al intradiario a ver si podemos encontrar puntos de entrada el día de mañana. Nos vamos a H4. Y en H4, primero, ¿qué podemos desglosar? El movimiento bajista que ustedes están viendo, que está trazado con un canal de inversión, un movimiento alcista, que aquí nosotros ya habíamos anticipado con anterioridad, que es un movimiento débil o un movimiento que no va a corresponder en el tiempo. Y justo pues, en el precio de $113 nosotros habíamos ejercido una venta, ¿no? A manera de recorderis. Habíamos ejercido una venta y esta venta pues penetró, se profundizó al nivel de $106. Si recordarán, la semana pasada justo nos habíamos quedado ahí. Dijimos que después de los $106 esto iba a rebotar. Entonces, en efecto, pues el mercado cayó los 113, cayó hasta 105, no cayó hasta 106, sino $1 menos, y de 105 rebotó, que era básicamente nuestra expectativa. Ahora bien, si ustedes se fijan bien, en este punto el mercado está subiendo. Al generar este rebote, valdría la pena hacer una tendencia. Trazamos nuestra línea de tendencia. Entonces vamos a tomar este movimiento de acá, ¿sí ven? Tendencia 1. Entonces, mira, si se fijan bien o si nos fijamos, este movimiento de tendencia es muy parecido a este movimiento de tendencia o este movimiento de retroceso. Ambos son movimientos muy débiles, con velas débiles que suben pero sin razones. Si notan, es lo mismo. Movimientos con velas débiles, el mercado está subiendo pero sin razones. Probablemente el crudo intente topar su línea de tendencia, es decir, este nivel, que hasta aquí termine el retroceso, hasta el precio de 111, 112 termine su retroceso y después de eso se desplome nuevamente con fuerza. Ahora bien, ¿cómo se puede desplomar con fuerza? Como ustedes pueden observar, en un inicio, este volumen en compras debería estar acompañado, perdón, esta venta o este movimiento al alza debería estar acompañado de un movimiento o un volumen al alza. Y no, si se fijan, más bien ha sido un movimiento que ha venido decayendo. Es decir, cada vez hay menos transacciones en la compra. Al existir menos transacciones en compra, esto implica necesariamente que el crudo de alguna forma debe desplomarse. Por otro lado, los indicadores como estocástico, si puedes observar, ya te están señalando un punto de sobrecompra, que implicaría un movimiento a la baja. Por otro lado, este movimiento está subiendo también a un nivel de sobrecompra y aparentemente aquí valdría la pena hacer una línea. Quiere hacer un doble techo, si lo notan. Tenemos en el R6, aún no topa, pero quiere hacerlo. Así como que aquí podría haber en el futuro una divergencia, porque aquí estaría el punto, pero nosotros decimos que va a topar hasta la tendencia, es decir, hasta aquí. Entonces, si ven que este movimiento se quedaría, tendría un movimiento a la baja, mientras que este movimiento se estancaría. Eso podría ocasionar el día de mañana una divergencia y esa divergencia puede ser un buen punto de entrada. En otras palabras, nos falta $1 de entre 50 centavos y $1 para ingresar en el crudo a la venta. ¿Sí? Vamos a colocar un orden pendiente en el petróleo mini al precio de, déjame calcular con exactitud, al precio de 112.33. Dejémosle calculadito, a ver cómo nos va. ¿Sí? Igual, vamos a utilizar un lotaje bajo. Hoy, en este momento, no podemos operar. El volumen es relativamente minúsculo, entonces no valdría la pena. Pero vamos a dejar un orden pendiente. En este caso, vamos a utilizar el petróleo mini, ya que es una operación de alto riesgo debido a que aún no tenemos la entrada, ¿no? No es como en otras ocasiones donde sí tenemos la entrada. Nos vamos a energías y nos vamos al crudo mínimo, que es el más barato, ¿no? A ver, crudo mínimo. Ponemos nueva orden. Orden pendiente.
Sell limit. Nos vamos al crudo grande para calcular únicamente el precio. Listo, aquí vamos a comenzar a calcular el tema de precios, ¿sí? Podría analizar la libra contra el dólar, ¿sí? Aunque claro que se puede, por supuesto, pero este tipo de análisis, por favor, o este tipo de peticiones, traten de hacerlo antes de la sesión para poder prepararlos, ¿sí? A ver, entonces, ¿cómo estamos? Que este movimiento va a tener un movimiento hasta la tendencia de 12,30 y después de esto dijimos que iba a caer, que probablemente se genere la divergencia y la línea de estocástico. Ahora bien, nos vamos al sell limit. Ya saben que aquí siempre se mueven futuros a partir del volumen 1 y nos vamos al precio de 112,33, ¿no? Entonces 112,33 tenemos nuestro punto de entrada. Nuestro stop loss debería ser a este nivel más o menos, que es 114,93, es decir, alrededor de $1.50. Y nuestro take profit, ya saben, debe quedar en función de pisos. Entonces, si el mercado topa ese nivel, ¿a dónde va? A la tendencia. ¿Sí ven? Si rompe esa tendencia, al piso. Es decir, debería topar este piso. Si rompe este piso, siguiente piso. Si rompe, y así, va cayendo de piso en piso, ¿no? Entonces, 112, vamos a ver si optamos por el primer piso. Bien, y después, a medida que vaya cayendo el mercado, vamos tomando los demás pisos. Entonces, ahorita estamos a este nivel, 112, vamos a ver este piso del precio de 107,14. Bien, como ustedes pueden observar, la métrica sí que sobrepasa el 1 a 1. Vamos a colocar el punto, ¿no? Ya les voy a enviar de todas formas el parámetro. Y para finalizar, vamos a contrastar este movimiento, ¿no? A ver, solo déjenme, aquí está. A ver. Stop loss 26, take profit 51. Tenemos una métrica 2 a 1 aprobada. Bien, esto para el día de mañana. Esperemos que si hoy se ejecuta, pues será en la noche, aunque lo más probable es que sea en la mañana, debido a que, como les dije, no hay volumen. Procedo a enviarles el primer parámetro de inversiones. Si hay dudas o inquietudes, este es el momento, por favor, hasta que les envíe el primer parámetro. Orden pendiente, ¿no? Nos vamos a la libra contra el dólar. ¿Listo? Primer parámetro. Libra contra el dólar. Entonces, ahorita estamos en la libra contra el dólar. Vamos a ingresar la plantilla que utilizamos siempre. Bien, a ver, ¿qué es lo primero que hacemos nosotros en este movimiento? Sencillo. Hacemos desde la figura grande lo que se denomina como máximos o mínimos, ¿no? Vamos al punto máximo, como puedes observar, en el mes. Y aquí tienes que trazar líneas de máximos y líneas de mínimos. Es máximo. Si tienes un punto máximo, tienes un punto mínimo. Aquí ya puedes encontrar algo, ¿no? Estamos en el punto mínimo que no ha sido quebrantado desde el 2016. Este es un punto importante. Segundo máximo. Segundo mínimo. Tercer máximo. Tercer mínimo. Perfecto. Y por último, último máximo. Y último mínimo. Bien. Como ustedes pueden observar, al ser una divisa, pues las divisas se mueven de manera oscilatoria en general, ¿no? Punto importante en la libra esterlina, estamos en este nivel y este nivel no ha sido quebrantado desde el año 2016. Ha tenido volatilidades, pero ha tenido movimientos al alza de forma general. Al ser un movimiento que está tocando varios años, genera volatilidad. ¿Por qué? Porque son movimientos institucionales, o sea, pertenecen a instituciones.
Sí, por eso es que hay mucha volatilidad. Entonces, por sí estás ya es un movimiento caótico o estás en un punto caótico, ¿no? Ahora, el punto que podría generar un futuro o un fuerte retroceso es el siguiente. Mira, estocástico está llegando a los puntos de sobreventa. ¿Qué implica que el estocástico esté en sobreventa? Básicamente que exista un cruce, ¿no? Este cruce podría implicar que el mercado comience a subir, ¿sí? Podría implicar que el mercado comience a subir como tal, ¿ok? Por otro lado, vamos a ver si hay divergencia en RSI. Y en efecto, no hay ningún punto de divergencia, no ningún punto importante. Si nos fijamos, pongámosle acá, justo en este nivel, al menos estos dos parámetros chocan. Si notamos, ¿no? Como que justo en este nivel topa el RSI y el RSI justo está en ese nivel actual. No hay divergencia, porque el mercado está topando los mismos niveles. Pero sí implica que este precio es importantísimo, algo que ya habíamos visto. Bien, de momento, primera partida, vamos a ingresar un volumen a ver si es que el volumen en venta está aumentando o menguándose. Pero hasta mientras, ¿qué podemos observar? Es que el mercado quiere hacer un retroceso o al menos es bastante caótico. Ahora, mira, esa parte es súper interesante. Movimiento de caída de precio y el volumen aumenta en función a la caída de precio. ¿Qué implica esto? ¿Sí? Implica que, como ustedes pueden observar, la caída de precio está respaldada de un volumen de caída. Es decir, no es que hay divergencia de momento o en el corto plazo, porque hay volúmenes de caídas que cae el precio. Lo que nos impresiona es el último volumen, ¿sí? Es un volumen apenas minúsculo. Bueno, debido lógicamente a que estamos empezando el fin de mes, inicios de mes, y además de eso, el mercado pues, está sin volumen por el 4 de julio, ¿sí? Entonces, este punto de aquí o se puede interpretar como un volumen de inicio de mes que tiene algunas problemáticas, que es completamente normal, o podemos encontrar, ¿sí? O podemos encontrar que este proceso es el inicio de que quiere tener un nuevo rally alcista. El tiempo lo decidirá. Vamos a ver cómo nos va en la temporalidad menor. Vamos a la semana donde ya valdría la pena hacer una línea de tendencia, porque el mercado está bastante tendencial en este punto. Ya, entonces, como pueden ver, tenemos un punto de tendencia a la baja, que ha venido respetando, ¿no? Con impulsos, retrocesos, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Hasta ahora podemos encontrar algo re interesante. Lo primero es que el mercado está teniendo un nivel a la baja, ¿sí? Es bajista, y aquí está alcista. ¿Cómo se llama esto? Divergencia de precio. Y por último, ven que los últimos volúmenes se disparan. Estos de acá como comienzan a desalborotarse justo en los rangos de compra. Como en los rangos de compra, en este al menos de acá se aceleró sin razones. Cuando son velas de pequeñas deberían tener volúmenes bajos, como este de acá. ¿Sí? Volúmenes medios o volúmenes bajos, pero se disparan. Podría ser que el mercado, me atrevería a decir que en el corto plazo puede ser una caída otra vez a la tendencia y después una suba. Entonces tenemos un movimiento en corto plazo para luego subir. Bien, vamos a ver qué está en la figura del gráfico diario, ¿no? Gráfico diario, como ustedes pueden observar, la divergencia se consolida. Bueno, primero, obvio que se consolida. Movimiento ligeramente a la baja y movimiento a la alza. Como tal está consolidado. Un punto importante es que, además de que esté consolidada, ya rechazó este nivel. Este punto de acá lo rechazó. ¿Mm? Implica que esta divisa ya topó un nivel inferior y esta mecha de rechazo fue que quiere subir, pero aún no encuentra el volumen suficiente. Y vamos a ver si en el corto plazo podría ser. Aún la perspectiva puede ser que el precio puede llegar a caer y después de caer otra vez este nivel, en ese nivel llega a subir. Puede ser una buena expectativa. Vámonos a la figura de H4. Bien, H4. ¿Qué tenemos en esta figura como tal? Básicamente,
Tenemos el movimiento que habíamos dicho, el piso, ¿sí? El volumen en venta en la figura de corto plazo comienza a menguar, ¿ven? Es como que hay predominancia, pero comienza a menguar. Sería una buena entrada, siempre y cuando estocástico estuviera justo aquí. Si estuviera en este cruce donde acabo de hacer la cruz, el mercado debería generar una suba, eso debería estar acá abajo, y esto debería generar una suba. Y sería un excelente punto de entrada. De momento, como no sabemos qué le podría pasar incluso a estocástico, no sería una buena perspectiva ingresar ni siquiera con orden pendiente, porque podría tocar una volatilidad y el stop loss y no valdría la pena. Entonces, de momento, hay que tener cuidado en ese sentido, ¿no? Mucho cuidado. Ahora, lo que sí podemos ver en el corto plazo, y mañana capaz se termina quebrando estos niveles, es que tenemos un hombro, cabeza y aquí un futuro hombro. Probablemente, ¿no? Este hombro, cabeza, hombro significa figura de cambio de tendencia. ¿Qué implica esto? Que este movimiento está yéndose o podría generar un movimiento a la alza. ¿Sí? Pero aún esto sí es realmente bastante especulativo porque el volumen ahora no amerita eso. ¿Sí? De momento, en esta divisa, lo mejor es abstenerse hasta que tengamos la señal clara de estocástico e ingresar. Muchos se preguntarán, bueno, ¿y por qué no ponemos un orden pendiente como lo hicimos en el crudo? Porque no tienes aún ni siquiera una señal clara como en el petróleo. En el petróleo tenemos una tendencia clara de que el mercado debería continuar a la baja. Aquí la tendencia es a la baja y estamos diciendo que va a subir. Aún no es del todo claro. Entonces, en el sentido de la libra, lo mejor es de momento abstenerse, al menos hasta la sesión del día de mañana, cuando el mercado europeo ya pues se devele, el mercado americano también genere cierto movimiento al alza y en ese sentido podamos generar una fuerza alcista, ¿no? Como es libra contra el dólar, esta libra contra el dólar tiene una correlación directa con el euro dólar, ¿sí? Entonces, esto vamos a verlo mañana, básicamente el tema de la correlación libra contra el dólar. Pero de manera general, si la libra contra el dólar se está moviendo así, el euro dólar es muy probable que se esté moviendo así. Algo que sí vamos a hacer antes de cerrar esta sesión, porque como les digo, esta sesión es bastante quieta, debido a que no hay volumen por el feriado que estamos viviendo. Sí vamos a ver las acciones, porque eso sí nos interesa ver cómo repuntan mañana. El mercado accionario en el S&P 500 o en el Dow Jones, básicamente, o en el Nasdaq, dependiendo de qué operen ustedes, se van a mover iguales, ya saben, sigue teniendo su impulso bajista, pero está recuperando su movimiento alcista de a poco. No olviden que el fin de este mes, precisamente la última semana de este mes, se aumentan los tipos de interés. Entonces, probablemente esta correlación que nosotros veamos o este movimiento en suba sea como un poco débil, más o menos parecido a este que va a ser encerrar un círculo. ¿Sí? Es como que sube con debilidad. Entonces, probablemente aquí veamos movimientos en subas con debilidad y cuando estemos en un rango superior, me atrevo a decir hasta el nivel de acá, se va a desplomar debido al aumento del tipo de interés. Es muy probable. Vamos a ver qué es lo que pasa en el corto plazo. Al menos hablando de manera fundamental, tiene mucha probabilidad porque este rebote está subiendo pero con mucha dificultad. Bueno, la primera vela fue bastante fuerte, pero de ahí la segunda también fue fuerte, en caso contrario. Y la tercera no hay volumen debido a lo que pasó. Pero hay ligero crecimiento. O sea, de esta manera, lo que les quiero decir es que tengan cuidado con posiciones a la alza en las acciones. Si bien es cierto, estamos teniendo un rebote, pero este rebote no se lo debería tomar en serio hasta que rompamos al menos este techo y llegamos a un nivel al menos de por acá. O sea, se rompe el techo, llegamos por acá, y yo creería que ese es el fin del ciclo alcista del S&P. Este nivel de acá es un nivel muy fuerte. Y la tendencia, lógicamente. La tendencia ha venido respetando un movimiento a la baja. Creo que fundamentalmente hablando, y el análisis técnico podría respaldarnos, este punto de acá es un punto de mucha venta en las acciones. Como estamos en un gráfico de semana y de días, probablemente esto tarde unos 15 días, ¿saben? No sea algo que demore una hora o siquiera una semana, sino tarde un poco más. Porque además de que
el mercado está lento por ese tipo de cosas. Si notan ustedes, las velas también están bastante cortas, o sea, no son velas preponderantes como las de acá, son velas con fuerza. Más bien son velas de debilidad, miren que una doji, un martillo, otra doji, un martillo, son débiles. Esa es la única como que fuerte, pero inmediatamente fue corregida. Y otra vez empezamos, martillo, martillo. Entonces empezamos con velas cada vez más débiles. Implicaría que sí puede tener un movimiento a la alza, pero no va a quebrantar este nivel. De llegar a quebrantarlo, cuando el mercado quiere ser alcista, lo hace con fuerza. Y este no es el caso, es bastante débil. De todas maneras, la sesión americana del día de mañana, como les dije, va a ser técnica. ¿Qué implica que sea técnica? Que podamos tener un movimiento al alza o un movimiento importante acá al alza. Entonces, especial atención. Podría resultar muy interesante encontrar un pequeño rally alcista y por último comprar algunas acciones o comprar el S&P 500 y después de esto venderlo, porque el tipo de interés es algo, es un hecho. O sea, en todo el mundo se está aumentando el tipo de interés. Estados Unidos ya aumentó el 0,75%, probablemente esto lo vuelva a pasar este periodo. Y eso no me gustaría ser tan negativo, pero bueno, sí va a decaer las acciones, pero a mí lo que más me preocupa es la economía real, es decir, nosotros, porque la recesión no solo la va a vivir Estados Unidos, también nosotros, y a pesar de que hay buenas perspectivas de crecimiento, porque generalmente las economías emergentes como la nuestra o en vías de desarrollo, países en vías de desarrollo terminan acelerándose, sigue siendo una hipótesis hasta que la realidad nos acoja y estamos viviendo movimientos complicados. Sin embargo, de manera general, cuidado con el S&P. Mañana podemos tener un rally alcista, pero este rally no va a cruzar este nivel. Es lo más probable. Y después de esto se desplome debido a tipos de interés. Como ustedes pueden observar, es casi imposible invertir en el S&P, no porque no queramos, sino porque no hay volumen. ¿Sí? Entonces, como les anticipé en un inicio, la sesión del día de hoy va a ser realmente bastante corta. No hay volumen de transacción y al no existir volumen de transacción, pues casi ninguna señal es clara. A duras penas, la única señal media clara que vimos fue la del petróleo, porque ya vino retrocediendo desde el día viernes cuando dijimos que iba a rebotar desde los 106 para arriba y terminó cayendo a 105. Pero después de eso, pues el mercado igual se ha mantenido bastante estático. Entonces, antes de operar o por tener órdenes pendientes, lo mejor es esperar que termine el feriado y el día de mañana empezar con todas nuestras operaciones. Bien, no sé si hay dudas o preguntas finales, por favor. Dice, ¿cómo funciona lo del PMI, por favor? Ya les voy a enviar la grabación. Sí, porque la semana pasada nos dedicamos una hora entera de hablar del PMI y no nos va a alcanzar el tiempo. Y no quisiera resumirles en 10 minutos. Entonces ya les voy a enviar la grabación. Por cierto, mis disculpas, no les pude enviar, pero en este momento les envié las grabaciones del PMI para que puedan revisarlas. Justo vimos la semana pasada, recuerdo. Yo no tengo dudas, pero quería ver, José, si cómo se había quedado en que podíamos hacerlo un día para verle solo de criptos. No sé si tal vez todos estén de acuerdo en que sea el miércoles. Sí, ya les voy a enviar. Galo podría analizar el euro contra el dólar. Como te dije, la paridad es exactamente la misma que el libra contra el dólar. Es decir, vas a encontrar un análisis en tendencia bajista, en un soporte tendencial que que no quebrante, que ahora no tiene volumen. Mañana valdría la pena analizar el euro contra el dólar. Ahorita en este momento es exactamente lo mismo que analizar la libra contra el dólar. La paridad es cercana a uno, es decir, que la correlación es muy parecida. Son movimientos casi iguales. Es como analizar el S&P 500 y analizar el Dow Jones. Son casi iguales. No valdría la pena. Respecto a la petición de criptos, ya les voy a poner una encuesta en el grupo para quedar un día y podamos analizar el tema de criptos, ¿sí? Para que todos podamos participar, porque entiendo que algunas personas pues, hoy nos conectaron y seguramente tendrán interés en ese tema.
Una pregunta, en el euro dólar de pronto hay la formación de un triángulo bajista en la temporalidad de Diem. No sé si cree que respete. Déjame verla. No, a ver, déjame borrarle. A ver, es lo primero, es lo que les estaba mencionando, ¿no? A ver, nuevamente. Primero, todos los instrumentos, las divisas, las materias primas, las acciones, todo, no se miran desde una temporalidad arbitraria, sino se miran desde las temporalidades macros hasta las temporalidades micros. ¿Por qué? Porque es fácil. Yo me puedo ir a la temporalidad de M5 y decir, miren, el euro dólar está haciendo un movimiento al alza. Si notan, impulso, retroceso, impulso, es decir, va a seguir subiendo. ¿Hasta dónde? Hasta el techo. No es cierto. ¿Por qué? Porque podemos tener una figura de largo plazo que te dice que el movimiento está a la baja, como puedes observar. Entonces la pregunta del millón es, ¿en cuál hacemos o en cuál nosotros deberíamos confiar? ¿En el movimiento a la alza o en el movimiento a la baja? Para librarnos de esa inquietud, lo primero que debemos nosotros, y para contestar cualquier pregunta de respetar figuras y todo eso, lo primero que ustedes deben hacer es siempre consultar a las figuras más grandes. Es decir, si la pregunta es, ¿será que en D1 está haciendo un movimiento de triángulo? ¿Lo va a respetar? Para saber eso, necesito analizar las temporalidades más arriba. Y las temporalidades más arriba, como les había anticipado con la libra, están ahorita en rangos institucionales. Es exactamente el movimiento de la libra, porque la paridad es cercana a 1. Entonces, ¿qué te está diciendo el precio? Que en el nivel que no ha quebrantado desde 2000, en este caso 13, no ha logrado quebrantar ese punto. Entonces, mire, fíjense en esta figura y vámonos a la de la libra. Exactamente la misma, ¿sí? Solo que aquí la gráfica está un poco más ampliada. Está justo en un nivel y tiene una temporalidad a la baja. Entonces, es lo que les decía en un inicio. O analizas la una o analizas la otra, porque estás haciendo exactamente el mismo trabajo. ¿Ya? Entonces, en este nivel, debemos analizar la figura de largo plazo, ver si es que llegase a existir divergencias, correlaciones fundamentales, volumen, para determinar si es que va a respetar o no va a respetar. Ahora, si estamos en el gráfico de D1 y tenemos el triángulo bajista o el triángulo que ustedes me están señalando, de lleno, obvio que va a respetar la figura. ¿Por qué? Porque no hay volumen. Es decir, hoy, probablemente hasta las 3 de la mañana, la figura se va a respetar en su totalidad, porque no tenemos volumen de transacción. Después de eso, ¿se respetará? Aún no lo sabemos. ¿Por qué? Porque las noticias van a salir en función del PMI, que es lo que estábamos viendo que es lo que vimos en un inicio. Ya, una vez visto todo eso, ahí sabremos con exactitud, es decir, con el fundamento y con el técnico, te puedo decir, ¿sabes qué? Sí puede respetar o no puede respetar. De momento, lo único que te puedo decir hasta encontrar volumen, que es lo que realmente el conflicto del día de hoy, es que el movimiento, este punto de aquí, no ha quebrantado desde el 2015 como en divisas anteriores. Y si no ha quebrantado desde 2015, significa que tiene una alta probabilidad de que esto comience a rebotar. Es decir, el triángulo bajista se ignore y comience a subir. Pero aún no hay una entrada como tal para decirte es momento de comprar. Y nuevamente, repito, no hay entrada porque no hay volumen. Entonces, de modo que esa sería la respuesta básicamente. No sé si quedó claro ese tema, por favor. Sí, gracias. Ya, muy bien. Muy bien, perfecto. Ya les voy a enviar un documento a ver si puedo construirles un documento de correlaciones, ¿no? Aunque de manera general, lo que quiero que comprendan, más allá de las correlaciones, es que todos los pares se mueven en un mismo conjunto. Por ejemplo, tenemos el dólar australiano contra el dólar americano. Tenemos la libra esterlina contra el dólar americano. Y tenemos el euro contra el dólar americano. O sea, más allá de esto, o sea, la idea en este caso no es que se sepan de memoria la correlación, sino es que entiendan cómo funciona el par de divisas. Por ejemplo, a ver, aquí tenemos tres regiones interactuando.
australiano, libra esterlina que es Europa, euro que es Europa y dólar. Entonces, la pregunta es, solo de manera general, si sube el tipo de interés, si sube el tipo de interés de 0.75, si sube el tipo de interés de un 0.75, ya, si sube este tipo de interés en un 0.75, el tipo de interés de Estados Unidos, ¿no? Significa que el dólar se aprecia. Entonces, esta gráfica es a la baja, esta gráfica es a la baja y esta gráfica es a la baja, porque ambas tienen correlaciones contra el dólar. Entonces, eso quiero que se comprenda. O sea, no se trata de memorizarnos cuáles son las correlaciones, sino se trata de entender cómo se movería la gráfica con un fundamental. Entonces, en precisión, ¿por qué estas dos gráficas se parecen mucho? Porque ambas pertenecen a la región europea. Es decir, la libra es una de las divisas, de las ex divisas más grandes de la Unión Europea, hasta la que pasó del Brexit, ¿no? Donde Reino Unido se salió de la Unión Europea. Y el euro es la divisa base de toda la zona euro. Entonces, lógicamente, estas dos divisas son como hermanas, por eso es que se mueven muy parecido. Entonces, si es que esta divisa comienza a tener un movimiento al alza, es un signo de recuperación de la zona euro y viceversa. Si esta divisa tiene un movimiento a la alza, es un signo de recuperación de la divisa de acá. Entonces, no se trata de, yo les puedo hacer el cuadro, pero no se trata de que ustedes se lo memoricen. Se trata de entender el fundamental, en especial en divisas. En divisas es más fácil entender el fundamental y con qué par de divisas está haciendo la transacción, en este caso con el dólar. Generalmente las divisas que nosotros seguimos son divisas que se generan o generan una transacción con el dólar. Ahora, hay otras divisas que no generan una transacción con el dólar. Sí, sí las hay. Por ejemplo, el euro contra la libra o el euro contra el franco suizo. Ya, entonces ahí sí habría que hacer un estudio más profundo. Pero nosotros más utilizamos estas divisas principales. ¿Por qué? Porque sus comisiones son más baratas. Y como a nosotros nos interesa, pues, disminuir la comisión para acelerar la utilidad, utilizamos este tipo de divisas que son mucho más líquidas en el mercado. ¿Sí? Entonces, de eso se trata los fundamentales prácticamente. Muy bien. Bien. ¿Alguna pregunta final, por favor? Si no, para ya ir cerrando esta página Yo e, enviarles una, las grabaciones. ¿Sí? una pregunta, José. Si ya salen los datos de que se tiene la recesión porque en los 2 trimestres ya se tiene negativo, ¿eso qué conlleva? ¿Conlleva a que siga bajando más la economía? Sí. O sea, verás, tenemos que entender que el mercado tiene dos tipos de indicadores. El mercado en el sentido económico, ¿no? Tenemos el indicador que por excelencia siempre es utilizado, que es el Producto Interno Bruto, y el PMI, ¿ya? El PMI es un indicador adelantado de mercado. Si ese indicador se adelanta al movimiento del mercado, si te sale negativo, no es que ahora le va a ir mal al mercado, significa que en el futuro le va a ir mal al mercado. Eso significa. Y el Producto Interno Bruto, por otro lado, es un indicador atrasado de mercado. Significa que el Producto Interno Bruto se calcula después de que ya pasó el movimiento. En otras palabras, si nosotros vemos el dato del Producto Interno Bruto de este mes, no significa que el mercado va a caer, significa que ya cayó y nosotros recién lo estamos viendo, ¿ya? Entonces, en función a lo que me acabas de preguntar, un dato de recesión se considera cuando tienes un decrecimiento anual. Es decir, claro, los primeros trimestres obviamente son componentes para tener el dato anual, pero vamos a suponer que el último trimestre tuviste una recuperación tan extraordinaria que el mercado quedó en tablas. Significa que no hay recesión. Entonces, la recesión o el dato de recesión que todo el mundo va a estar bien vigilante va a ser en 2023. Porque, bueno, a inicio de 2023 o a finales de 2023. Porque ahí vamos a ver nosotros el dato de crecimiento o de decrecimiento anual, ¿sí?
el dato de crecimiento o de decrecimiento anual, y eso, si es que sale negativo, el mercado de valores se va a desplomar como no tienen idea. ¿Por qué? Porque va a decirte, entramos en recesión, entonces las empresas no van a vender y va a haber un cash, pero a finales de 2023. O sea, perdón, solo para tener la idea clara. Como el indicador es anual, te diría, por ejemplo, de 2022 se tuvo pérdida Exacto. y de ahí 2023 también se va a seguir bajando. No, no te puede decir eso. Solo te dice que el 2022 estuviste en pérdida. Como te dije, el Producto Interno Bruto es un indicador atrasado. No te dice lo que va a pasar en el futuro. El que te dice que va a pasar en el futuro es el PMI. Ah, ya, Ajá. José, muchas gracias. Ajá. Entonces, la recesión va a verse evidente en 2023. Ahora bien, ¿puede haber datos extraordinarios? Sí, por supuesto. Yo que sé, eh, la inflación no cede, por más que la economía cae, no cede, y eso hace que la recesión se acelere y en el segundo o en el tercer trimestre esto caiga como no tienen idea. ¿Puede pasar? Sí, sí podría pasar, pero ya son lo que se denomina como cisnes negros, es decir, datos que pueden pasar, pero la probabilidad es muy baja que suceda. Pero cuando sucede, pues existen estos cash bursátiles. Por ejemplo, el tema del COVID era un cisne negro. Algo nadie se lo esperaba y cuando sucedió el mercado se desplomó. Ahora la recesión, una recesión adelantada sería un cisne negro, pero una recesión a inicios de 2023 más bien sería un dato que uno está esperando. Bien. Ya, y José, solo una pregunta que Ujú. tenía yo la duda. Hubo un año en que el petróleo estuvo menos $20, me parece. Y Dime. si uno ahí hacía una venta y el precio bajaba a los -10, -20, ¿tú igual seguías ganando? ¿O Ya, como a ver. ya llega a cero, se te corta la operación? O no sé, solo esa duda que ya solo... Dime. A ver, aquí hay una cosa en el crudo. El crudo siempre ha tenido movimientos curiosos porque el mundo aún es dependiente de este tema. Entonces, ¿cómo funciona el crudo en el mercado de valores? Que es al menos lo que yo les puedo explicar a profundidad. El crudo es un futuro. Significa que tú lo que estás comprando o lo que compran en Wall Street, porque nosotros lo que realmente compramos es un derivado, no estamos comprando el crudo como tal, sino lo que compran los fondos o lo que compran en Wall Street, te compran a un precio adelantado, ¿ok? Entonces, es decir, yo les voy a hacer un dibujito para poder entenderlos. Aquí, vamos a poner que la OPEP hace 100 barriles diarios, 100 barriles al mes, para hacerlo súper fácil, de crudo, ¿ok? Pero para sacar los siguientes 100 barriles, eso es en el periodo 1, para sacar los siguientes 100 barriles necesitamos, la OPEP necesita de dinero. Entonces lo que hace es prevender su crudo. Por eso se llama contrato a futuro. Entonces vende el futuro del crudo. Si te mira, si tú me compras el cargamento de crudo que va a salir, ahorita estamos en julio, en agosto, yo te lo dejo al precio de ahora. Ya por eso se llama futuro, porque te estoy comprando el precio a futuro. Entonces tú me compras los 100 barriles. ¿Ok? Ya, entonces ese trato ya se hizo. Entonces la OPEP ya mantiene su dinero y Wall Street lo único que está esperando es que pase agosto para que se puedan dar los 100 barriles de crudo. Ya, así funciona el mundo financiero, así funciona aquí en el Ecuador, por eso es que a nosotros se nos prevendió los barriles a un precio muy bajo, a China, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, así funciona. Ahora, ¿por qué esta parte es interesante? Porque cuando pasan estos cash del crudo, pasan dos tipos de cosas. La primera, uno siempre tiene que hablar desde la economía real. A ver, no es que si es que cae el crudo en menos $20, el país o nosotros como Ecuador tenemos que pagar menos 20 o perdemos dinero por barril. No. ¿Por qué? Porque nosotros ya hicimos la transacción en un contrato a futuro. Es decir, el que lo pierde realmente ya es el tenedor de fondos de Wall Street. Es el que pierde realmente, porque él tiene los barriles depreciados. Es lo que pasó en pandemia. En pandemia costó hasta 1 centavo el barril de crudo, pero el Ecuador no le afectó. ¿Por qué?
porque él ya vendió, prevendió su crudo, ¿ok? Eso es lo primero. Lo segundo, en el caso de que llegase a caer en valores menores a cero, los brokers, todos los brokers, lo que hacen es cerrar automáticamente todas las operaciones de todos los traders, porque para ellos no es rentable que exista un cash bursátil, en especial cuando es un broker market maker, donde si tú ganas, él pierde. Entonces, lo que hace es cerrar arbitrariamente todas las operaciones y no te deja operar, porque el mercado es tan volátil que la pérdida más grande podría ser que el broker quiebre su propia empresa. Entonces cierra las operaciones de manera arbitraria y no te deja operar. Es decir, miras la tendencia bajista, sabes que va a caer, no, igual no vas a poder operar porque el broker anulará todas las transacciones. Así funciona. Ahora, en la práctica, solo es un movimiento volátil. El crudo jamás puede valer menos $10. Es decir, los valores, los precios negativos no existen en la realidad. Simplemente son apreciaciones volátiles que el mercado hace o que son defectos del mercado para demostrar que una materia prima, una acción o cualquier instrumento pues no tiene valor en el mercado de momento. Pero ¿por qué decimos de momento y por qué decimos volatilidad? Porque realmente sí lo tiene y lo obtuvo cuando se prevendió gracias al contrato del futuro. ¿Me hago entender? Sí, José, súper claro. Me quitaste la duda. Muchas gracias. Ya, perfecto, chicos. Bueno, mañana les tengo la tabla de correlaciones, pero piensen en lo que les digo, ¿no? Traten de entender el mercado más que memorizárselo. Y ya les voy a enviar los PMIs. Mañana continuamos en la mañana para ver, mañana encontrar ya entradas. Hoy no hay volumen, lastimosamente. Y eso sería todo. Un fuerte abrazo a todos. Cuídense mucho. Ya saben, cualquier cosa, pues me escriben por internet. Nos Profe, una vemos. consulta, ¿y cómo? A ver, dime. Justo. ¿Qué son los market maker? Algo así. Market maker. Sí, exactamente. Ya, te voy a explicar rápidamente. Los market maker significa los brokers que crean mesas de dinero o brokers que trabajan en contrapartidas. En el mundo de las inversiones, nosotros tenemos diferentes intermediarios. Intermediarios que funcionan como SNs, es decir, brokers que trabajan con el mercado, y brokers que crean el mercado. Ya, ¿cómo puedes crear un mercado? Sencillo. Un broker siempre tiene un capital. Digamos que tú tienes 1 millón de acciones de todas las acciones del mundo, tú como broker. Y tú dices, vienes tú y tú quieres comprar las acciones. Tú para comprar las acciones necesitas que alguien quiera venderlas. Entonces, el broker, en vez de salir a buscar al que quiere vender las acciones, lo que hace él es venderte una parte de sus acciones. Eso se llama creador de mercado o market maker. Es decir, yo te di mis acciones, es decir, yo soy tu mercado. Ya por eso se llama market maker. ¿Ok? Así funciona. Entonces, si es que tú ganas, yo pierdo. Entonces, esa es la deficiencia de los brokers que son de market maker. Cuando tienes mucha pérdida, mucha ganancia, a los brokers no les conviene. ¿Por qué? Porque ellos están perdiendo muchísimo. Entonces, los brokers lo que hacen ahí es tener proveedores de liquidez o en su efecto, reguladores de liquidez. El regulador de liquidez es quien en plena facultad le da la potestad al broker de cerrar tus operaciones. Nunca de robarte el dinero cuando regulado, por cierto, pero sí de cerrar tus operaciones para que tú no pierdas, para que él no quiebre su cuenta. Porque ya ha pasado antes, por ejemplo, el caso más cercano, el de la quiebra del Banco de Inglaterra versus George Soros, ¿sí? Es muy parecido a eso. O sea, hay una manipulación bursátil que nadie se lo espera. Un inversionista se puede aprovechar de eso y el broker quiebra. Entonces, para evitar eso, existen estos reguladores que te dicen y hacen que los bancos hagan, o los brokers en este caso, cierren tu operación. Siempre y cuando sean market makers, es decir, si él es tu contrapartida. Así funciona. De todas formas, hay una clase exclusiva de brokers donde se explica a profundidad cómo funcionan, cómo son los tipos. Ahora te he hecho un breve resumen. Y como dato curioso de ese breve resumen, en el Ecuador, los broker market makers son válidos. Es decir, todas las casas de valores del Ecuador, según la Constitución, según la ley de compañías y según la ley de bolsa de valores, tienen la potestad de ser market makers.
Es decir, aquí en Ecuador es legal esa figura. Sin embargo, aquí, debido a que no hay una afluencia de inversionistas, no ocupan esa figura para acrecentar el mercado. Bueno, ahora sí, eso es todo. Que tengan una excelente noche y estamos conversando. Listo, profe, gracias. Hasta mañana. Gracias, profe. Muchas gracias.